Comenzamos la segunda edición de la síntesis de la semana. En unos días atípicos, semanas atípicas, quizás las más atípicas de las que hayamos vivido durante nuestra existencia, con un montón de medidas tomadas de diversos estamentos de gobierno, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, todo por el coronavirus. Coronavirus que se expandió desde China hacia Europa, quizás la tardanza o la demora de algunos países del primer mundo haya ocasionado lo que está ocasionando hoy, todavía no en el pico, pero sí miles de muertos en el viejo mundo. En Argentina se tomaron en las últimas horas medidas cuando los casos son 58 y 2 fallecidos. Se tomaron medidas a nivel nacional, se tomaron medidas a nivel provincial y local. Pero lo vamos a ir desarrollando esto durante esta emisión de la síntesis de la semana y vamos a detenernos en algunas cuestiones que tuvieron que ver con lo que sucedió en Saladillo. Y en Saladillo en los últimos días se produjeron varias situaciones que son colaterales a la situación que se vive a nivel nacional y provincial. Una de ellas es la situación que se vive en las redes sociales. En las redes sociales se suceden dichos, dimes, diretes, acontecimientos que poco tienen que ver con la realidad, donde cualquiera parece ser que puede dedicarse a expresarse con siquiera mínimo conocimiento o ningún conocimiento sobre determinadas situaciones. Y así hubo un suceso que en el final de la semana pasada, provocó una situación complicada. En este caso, una familia de nuestra ciudad que fue denunciada por las redes de haber regresado de Italia sin tomar las medidas correspondientes de lo que se denomina cuarentena, cuando en definitiva no son 40 días, pero son sí 15 días que se deben resguardar luego de retornar de alguno de los países que tienen esta problemática. Fue denunciada en las redes la familia de Elía y se suscitó allí un grave problema y hasta problemas interpersonales, con denuncias y con diversas situaciones que finalmente fueron debidamente aclaradas. Casi nadie de los que pulula en las redes sociales conoce a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo y menos conoce datos que son bien temporales. ¿Qué sucedió en Italia? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué semana sucedió? ¿Cómo se planteó? Y así pueden lanzarse a rodar diversas cuestiones, diversos comentarios que afectan y mucho, en este caso, a una familia de nuestra ciudad. Después de estos sucesos se siguieron, por supuesto, sucediendo hechos que van, al parecer, agravando la situación. Y así se tomaron medidas a nivel nacional en las últimas horas, medidas drásticas, medidas concretas, sobre lo que tiene que ver con el tratamiento de esta pandemia. Y pandemia, vale aclarar, no tiene que ver con la gravedad de una determinada enfermedad, sino con la extensión en lo largo y a lo ancho del planeta. Así, la pandemia del coronavirus motivó que en nuestro país, en las últimas horas, se cerraran las fronteras y se suspendieran las clases. Pero hubo otras cuestiones que rebotaron y repercutieron también en nuestra ciudad. Y así también en nuestra ciudad se tomaron medidas, algunas ya se conocían o se pensaba que iban a poder suceder, como también la suspensión de clases y el cierre de todas las instituciones que tienen que ver con lo municipal, jardines maternales, los CAI, todo lo que tiene que ver con la biblioteca, el museo y todas las actividades que se desarrollan en los CAPs. En los CAP, por supuesto, sigue la actividad y en los CAI no, pero tiene que ver todo con este tratamiento de la pandemia del coronavirus. Habrá más en las próximas horas. Por eso, lo que nosotros hacemos puede quedar en minutos envejecido. Y así fue como entrevistamos al doctor Félix Croñale, hijo, el último sábado. Y por supuesto, algunas de las cuestiones que hablamos con el doctor Félix Croñale hoy pueden parecer algo añejadas, pero es interesante conocer la opinión de un profesional, hoy director asociado del Hospital Dr. Posadas, para introducirnos en lo que piensa un profesional de la medicina ante esta situación que se vive en nuestro país y por sobre todo la situación que se vive y se podrá vivir en el futuro cercano en nuestra ciudad. Vamos a ir entonces a la primera parte de la nota que realizamos con
Papo Croñale. Bueno, estamos con Félix Croñale y José Sabe. El tema de hoy, por supuesto, otra cosa que coronavirus. Tema que nos ocupa y nos preocupa. Ocupa y preocupa. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo la ves en Saladillo? Saladillo creo que de momento estamos bien. Digamos, uno tiene que ver el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. Digamos, tanto en Argentina como en la provincia estamos en etapa de contención. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no hay casos, digamos, que no hay transmisión local en la sociedad. La mayoría de los casos son casos importados, como ya se sabe. Solamente hay 3 casos confirmados, pero que son contacto estrecho del que ha viajado a lugares que circulan. Y en el caso de lo que se está haciendo, en general, ya saliendo de Saladillo, ¿crees que está bien enfocado? ¿Cómo se está manejando el tema mediáticamente, en la comunicación? ¿Ves que hay a veces exceso de comunicación o ves que se está manejando bien? Yo creo que desde los canales oficiales se está manejando bien. El tema es que las redes es una herramienta muy difícil de manejar y ahí es donde viene, creo yo, la desinformación. La gente muchas veces se basa en placa generada por gente o canales no oficiales y eso es lo que por ahí genera la paranoia. ¿Qué harías con las redes vos hoy, si tuvieras tu posibilidad? Lo que le recomendaría a la gente es que lea o que se base en lo que, digamos, comunica el Ministerio y la Sociedad Científica. Hay que basarse en eso. Si no es oficial, yo no le daría mucha... Viste que han circulado, bueno, de un lado y del otro. Del lado de aquellos que dicen que esto es así, que hay riesgos, que hay que hacer esto. Y del otro lado también surgen voces que plantean que por ahí es mucho lo que se está haciendo, que no hay que sembrar el pánico, que el pánico no debería ser tal. ¿Cuál sería la justa medida? ¿El equilibrio o...? Yo creo que primero hay que tener en claro las características de este virus nuevo. Que es un virus muy contagioso, o sea, tiene una tasa de infección alta, eso muchas veces los infectólogos ponen números. El coronavirus, por ejemplo, tiene una tasa de infección de 2. ¿Qué quiere decir? Que una persona contagia a 2, 2 a 4, 4 a 8. Se potencia. En cambio, por ejemplo, la gripe, que es algo estacional que tenemos todos los años, es un poquito más baja. A su vez, lo que tiene es muy poca mortalidad, o sea, la mortalidad global es entre 2,5 y 3%. Que si nos ponemos a ver con el resto de las enfermedades, por ahí no es un virus como para entrar en pánico. Lo que se hizo en China primero y en Italia después, ¿vos crees que fue tomado a destiempo o se subestimó la importancia del coronavirus para llegar a esta situación? Yo creo que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de China y no de Italia. Digamos, ¿qué hizo China? Lo que se está tratando de hacer a través del ministro Ginés y el ministro Goyan, que es la detección temprana del caso sospechoso. Italia lo único que quiso hacer es cerrar la frontera, pero no le dio importancia a lo que ya estaba circulando. Y ahí fue que el pico se potenció. Si uno ve cómo van aumentando los casos de país a país, uno ve que está China por acá arriba, Italia está abajo. Y en un momento va haciendo así que de Italia abajo y China y Corea va bajando. En China, por ejemplo, se estaban enfermando 1000 personas por día y hoy en día es 30. O sea que está bajando drásticamente por esta medida eficaz, que es la detección temprana y el aislamiento. Y viste, algunos hacen casi adivinanza. ¿Cómo ves la proyección? Es decir, de llegar a Saladillo, ¿estamos preparados? ¿Estamos bien o se puede crear una situación más que nada exógena, ¿no? Al hospital, por ejemplo. Yo creo que llegar va a llegar porque es algo inevitable. Digamos, es como tratar de que no haya gripe va a haber. En este caso es lo mismo. Va a depender mucho de lo que hagamos cada uno como individuo y en conjunto como sociedad por ahí. En cuanto a la temperatura, por supuesto que uno piensa que el invierno, otoño e invierno son las estaciones en las que más se puede agravar la situación, pero ¿por qué se dan estos casos en lugares con temperaturas tan elevadas? ¿Porque sigue alguna tendencia? Porque, por ejemplo, te hablo de la zona central hacia el norte del país o Brasil mismo. No, lo que tiene es por la característica es el virus, que es un virus que por ahí permanece en superficie mucho tiempo. Por ejemplo, en un lugar, en una mesada, si no tiene luz, no tiene ventilación, puede permanecer entre 7 y 9 días. En cambio, si le da el sol, uno ventila y limpia, permanece horas. Y lo de la temperatura no tendría tanto que ver, ya que se dan casos importados, así que vienen de lugares donde sí
Claro. La temperatura es baja como Europa en este momento. Claro, ellos están viniendo de los lugares donde es invierno, ¿no? Digamos, y esa es la ventaja nuestra, que podemos adoptar estas medidas para que no tengamos el pico cuando haga meses de frío. Y en cuanto hace al hospital Posadas, ¿estamos preparados o la crisis de la que venimos hace que todavía seguramente faltan insumos? Recién hablamos con el presupuesto, ¿no? ¿Cómo estamos preparados? El hospital está preparado, para esta fase de contención está muy bien preparado. Después yo creo que si empieza la circulación interna van a cambiar todas las normativas y por ahí el hospital no va a ser el único receptor del enfermo. Pero al día de hoy, con estas normativas vigentes, estamos preparados. ¿Y esto que complica? ¿Puede tener un viento a favor en cuanto a insumos, partidas presupuestarias? ¿Vos pensás que van a tener que dar un empujón en ese sentido desde nación y provincia? Es más, ya la semana pasada nos comunicaron desde la DPH que van a venir becas, tanto para profesionales médicos, enfermeros, limpieza, que es lo que se necesita operativamente por ahí para que ande bien esta fase de contención del virus. Lo que vimos en China primero y lo que vemos en Italia hoy, en estos días, es el tema de la falta de camas en terapia. Es decir, que han tenido que desocupar, en el caso de Italia, camas de terapia que están preparados para problemas cardiológicos, para ocuparlas con enfermos de coronavirus. ¿Eso es un problema o vos pensás que no va a ser necesario el tema, sobre todo, de la terapia? De aumentar la capacidad. Y sí es un problema, porque realmente si los casos aumentan drásticamente como pasó en Italia, ningún sistema de salud está preparado para soportar semejante cantidad de casos. Hay críticas de lo que hablábamos recién, ¿no? Redes, los medios de comunicación. Se lo critica a Ginés por ahí por algunas de las cosas que dijo, no por lo que está haciendo, porque aunque a mí me parecen lógicas que diga que en algún momento, hace 15 o 20 días, el dengue era una preocupación y el coronavirus estaba detrás, o que diga, creí que no iba a llegar tan rápido, me parecen cosas normales del pensamiento. Es decir, vos podés haber pensado que, bueno, esto me parece que va a llegar dentro de 20 días y se pierde la noción del tiempo. ¿Cómo ves la función de los ministros? Creo que Ginés está haciendo las cosas bien, se está basando mucho en las entidades científicas, que es donde uno se tiene que apoyar, fundamentalmente en la Sociedad Argentina de Infectología y quizás los referentes de la infectología en el país, y es como hay que manejarse. Después son frases sacadas de contexto o interpretadas como uno quiere, pero yo creo que a ningún ministro no le preocupa ninguna enfermedad, digamos, va viendo en el día a día. En cuanto hacia la sociedad de Saladillo, bueno, ha habido distintas situaciones también vinculadas a las redes, pero ¿qué mensaje darías vos hoy? Porque se ha perdido, creo, la noción de los tiempos, y cuando uno dice, bueno, pero mira, el primer caso en Italia se dio el 21 de febrero, por ejemplo, parece no hace mucho, y ya pareciera que hicieran meses. ¿Qué mensaje le das hoy, sobre todo para la tranquilidad de la comunidad de Saladillo, que está pendiente de si hubo un caso acá, un caso acá, un caso acá? Yo creo que estamos a tiempo todavía por justamente eso. En Italia no se le dio el valor que tenía por ahí y se empezaron a tomar medidas cuando ya la enfermedad estaba muy difícil de controlar. Acá tenemos la posibilidad de, al estar todavía en fase de contención, te repito, de hacer eso, el diagnóstico precoz, caso sospechoso, aislar a los contactos que han tenido contacto estrecho con el que tiene síntomas, y básicamente es responsabilidad individual. Después, obviamente, el sistema de salud ante cualquier contingencia, cualquier caso, actuará, pero primero tiene que estar la responsabilidad de cada uno y tomar esas medidas de aislamiento. ¿En cuánto tiempo pensás vos que el tema de recursos humanos, esto que estaba planteando, puede ser una realidad? Y yo creo que en las próximas semanas ya tiene que estar habilitado. Seguramente, te repito, va a ser en sistema de becas. Bien. Vamos a hacer una pausa. Estamos con el doctor Félix Croñale, hijo, hablando del tema coronavirus. En una segunda parte serán otros los temas. Bueno, primera parte de la nota con Félix Croñale, hijo, y hablando de lo que puede tener que ver con el Hospital Posadas, también en las últimas horas hubieron hechos que también tuvieron su rebote en las redes sociales, con alguna falta de seriedad y falta de, sobre todo, de lo que es la verdad de los hechos. Muchas denuncias en las redes sobre posibles casos de coronavirus, nunca concretados hasta ahora, afortunadamente en nuestra ciudad, pero también en las últimas horas hubo un problema muy grave, realmente grave, que
tuvo que ver con la situación de una joven de 25 años que era trasladada por la Ruta Nacional 205 desde la zona de Guaminí, y tuvo en su paso por nuestra ciudad, en ese traslado que iba hacia la ciudad de La Plata, un paro cardíaco. Y fue ingresada a la ciudad de Saladillo, fue ingresada al hospital Dr. Posadas, donde lamentablemente falleció. Una joven de 25 años con un shock séptico, una infección generalizada que le produjo la muerte. Lamentablemente no tuvo nada que ver este trágico desenlace con alguna apertura del protocolo de coronavirus, como dijeron hoy, o nos informaron hoy, profesionales de la medicina. Un hecho lamentable, pero es válido aclarar que no tuvo nada que ver con el coronavirus. Ya vamos a ir luego a la segunda parte de la nota con el doctor Félix Croñale, pero vale hablar de algunas cuestiones generales. Por ejemplo, lo hicimos la semana pasada, lo hicimos la semana anterior, un llamado a la búsqueda constante del equilibrio y la responsabilidad. Somos muchos los que tenemos que tomar los resguardos, casi todos. Estoy hablando de las personas mayores de edad, por supuesto los niños están al cuidado de sus padres, pero nosotros, los mayores, y algunos mayores como en el caso, o en mi caso, en una edad que se denomina de riesgo, más allá de los 65 años, la responsabilidad personal y la actitud de cada uno de nosotros en beneficio de los demás. Por supuesto, en beneficio propio, pero sobre todo en beneficio de los demás. Por eso la responsabilidad, por eso la búsqueda constante del equilibrio. Nos vamos de las redes sociales a lo que nos sucede todos los días en muchos lugares de la ciudad. Y hoy, vale decir, hoy es lunes 16 de marzo, y se han tomado medidas en la ciudad. Tomó medidas el municipio, algunas de ellas drásticas, y también tomaron medidas los habitantes de la ciudad, los comerciantes, en todos los rubros. Algunos con mucha responsabilidad y otros con marcada irresponsabilidad. Estamos hablando de los controles que debieran existir para aquellos que han remarcado y aumentado los precios. Es decir, hay productos hoy esenciales. Uno cuando dice esto, cualquiera imagina, por ejemplo, el alcohol en gel o el alcohol o los barbijos. Y hay que hacer, parece ya a esta altura, una repetición o una reiteración exagerada, pero en el caso de barbijos, sobre quienes también en los comercios se han lanzado a la compra desesperada de barbijos, los barbijos son para aquellas personas que tienen alguna complicación, por ejemplo, en las vías respiratorias, no para el resto, no para todos aquellos que circulan. El barbijo es para una persona que tiene algunos síntomas de alguna enfermedad, no para el resto. Bueno, los barbijos, el alcohol en gel y otros productos han aumentado desmesuradamente. Papel higiénico, las servilletas, es decir, las cuestiones que son para muchas familias esenciales y se tornan indispensables en estas situaciones, han aumentado su precio de manera realmente exagerada. Marca, sí, una gran irresponsabilidad y una toma de ganancias que uno plantea cuando se pregunta qué lleva a estos comerciantes a adoptar estas actitudes. Bueno, el negocio y la ganancia personal. ¿Y qué lleva a otros comerciantes, por ejemplo, a actuar con responsabilidad? Hoy se han visto en Saladillo, quizás en algunos aspectos menos circulación de vecinos, y en los comercios, en muchos comercios, en kioscos, en despensas, también en los supermercados, en algunos casos exageradas compras por parte de los vecinos, y en otros responsabilidad. Se está atendiendo a los ciudadanos con guantes de látex, se está pidiendo, solicitando que no ingresen más de 2 o 3 personas en espacios reducidos, se está pidiendo también hacer una fila en la entrada de algunos comercios para evitar la aglomeración y los posibles focos de contagio, algo que realmente está muy bien. También, en ese sentido, se pronunció hoy el intendente José Luis Salomón. A ello vamos a ir luego de introducirnos en la segunda parte del reportaje que le realizáramos al doctor Félix Croñale, hijo. Esto que viene es la segunda parte y luego nosotros vamos finalizando la síntesis de la semana. Hay un tema que quedó, que también tiene mucho rebote, que es el tema de
de los chicos y el tema del inicio de las clases recién iniciadas y la suspensión o la posible suspensión. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que es una dicotomía importante, digamos, porque se están suspendiendo por ahí eventos que hay concurrencia de gente o aglomeración de gente y las clases por ahí no escaparían a esta definición. El tema es que hay que decir, a favor y en contra tenés un montón de opiniones. Para aquellos que explican desde algún estamento o de la infraestructura de salud, dicen, bueno, suspendemos las clases. Se han visto imágenes de lugares donde no hay clases, donde los chicos están en plazas. Y después, en las casas donde son cuidados muchas veces por adultos mayores. Adultos mayores en edad de riesgo. Si bien es cierto que los chicos, no hay chicos que hayan fallecido, por ejemplo, por coronavirus, son agentes transmisores. Y tal cual, es más, los chicos la mortalidad es 0% en menores de 10 años. Por ende, el riesgo para los chicos en edad escolar es casi nulo. Sin embargo, transportan el virus y lo contagian. Y si ese chico tiene familiares en situación de riesgo, más de 65, patología, es un gran riesgo para la salud del familiar. A su vez, la transmisión interpersonal entre otros adultos. También a través de las redes sociales se insiste con carteles, con diversas cuestiones que tienen que ver muchas veces con una enfermedad que es muy de moda, que está muy de moda, que es el odio, de exigencia. ¿Viste? Suspendan las clases, hagan esto, ¿qué están haciendo ahí? Y muchas veces, una gran cantidad de veces, dirigido sobre todo a la clase política. ¿Por qué pensamos que existe ese odio? Donde ya no tiene que ver si el tema es salud, si es deporte, si es, el político suele tener la culpa de todo. Yo creo que es un mal de la sociedad el odio. Creo que las redes han potenciado, le han dado voz a gente que lo único que hace es eso, el criticar y no generar algo para mejorar. Digamos, la crítica por la crítica misma yo creo que no sirve para nada. Si uno está en desacuerdo, a través de sus lugares donde pueda tiene que mejorar y participar. En las actividades que desarrollás, bueno, la política es una de ellas, pero ¿cuánto peso tuvo tu padre? Hoy ocupás un lugar en la dirección del Hospital Posada. Tu padre, bueno, fue el director ejecutivo. ¿Qué modelo ves ahí? ¿Qué influencia ves? ¿Cómo estás hoy tratando de asimilar, aunque los tiempos sean distintos, pero cómo? Sí, qué sé yo casi como que me crié en el hospital, entonces uno fue mamando toda esa gestión de mi viejo, que fueron creo que 17 años en 2 oportunidades. Y primero lo que te hace estar así en el día a día es el cariño que uno le toma al hospital y a la salud pública. Es más, yo vi el espejo de mi viejo, por eso estudié medicina. Después por circunstancias, ya sea de militancia, porque esto no deja de ser un cargo político. En la realidad, yo hace 12 años que estoy en el hospital acá, en Saladillo. Hoy me toca por ahí ocupar esta función de director asociado. Y uno siempre trata de ser espejo de esa gestión de mi viejo, que fue exitosa. Quizás los tiempos cambiaron, no son los mismos tiempos, había otros presupuestos, que tuvo por ahí mi viejo fue una impronta muy importante, digamos, un respeto y una gestión que creo que no hubo otro director, quizás, o yo no recuerdo con mi edad que haya hecho semejante gestión. Y en cuanto a esa gestión, recién decíamos de los tiempos distintos, pero ¿qué es lo que vos valorás? Porque sé que además podés estar llevando a la práctica, podés empezar a llevar a la práctica algunas cosas que por ahí se dejaron de hacer y que se hicieron por última vez cuando estaba tu padre de director. Eso también lo tenés como elemento. Seguro, fundamentalmente, digamos, es volver a recuperar el respeto y el compañerismo entre los empleados. Yo creo que era un momento en que cualquiera hacía lo que quería. Por ahí siempre lo que estamos tratando con el doctor Piñero y Yuri es de generar referentes en cada sector y que ellos sean los que bajen línea, que creo es la forma más fácil de mejorar los servicios. Hoy quizá el mayor problema, que es lo que dice la gente, es que el hospital está sucio y creo que es una realidad. Bueno, cuando asumimos el cargo hay 12 personas para limpiar todo el hospital. ¿Cómo puede estar el hospital? Sucio. ¿Cómo ves vos? En estas últimas semanas también hubo diversas situaciones, pero ¿cómo ves vos las modificaciones que se hicieron en Ruina? Ya la ves y le das una foto, ya están. Pero las ves bien dentro de lo que es la estructura del hospital,
la situación de guardia, de la nueva terapia, de maternidad, es decir, hay una situación ahí. Hubo críticas a eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Sí, yo creo que con respecto a la guardia, bueno, hay muchas cosas buenas porque les obliga, hay cosas que se hicieron bien en la gestión anterior. La guardia dio una operatividad que por ahí la guardia vieja no tenía. Hay muchos detalles que por ahí hay que cambiar, pero en líneas generales anda bien la guardia. La terapia nueva, que es la próxima que se está por traspasar esta semana que entra, va a aumentar las camas en un 80%, va a pasar de 4 a 7, y quizá ese traspaso de la terapia vieja a la nueva es la piedra angular para hacer el resto de los movimientos de los servicios que faltan. Maternidad, por ejemplo, está funcionando donde iba a ser la neonatología, y eso es un gran problema porque, digamos, es muy incómodo para las personas que van a tener hijos, y uno les quisiera brindar por ahí otra calidad de hotelería, por así decirlo. Pero cuando se pase la terapia se van a empezar los cambios y eso va a mejorar. Y en cuanto, bueno, ahora se van a dar situaciones especiales con lo que está pasando, pero ¿cómo debiera ser la relación de la dirección con el paciente? ¿Qué elementos se pueden aportar para mejorar? Porque a veces también se acude a las redes sociales para denunciar o para decir cosas que se podrían decir de otra manera. Sí, estamos tratando de cambiar eso. Uno por ahí que es usuario de las redes sociales, lo que ve es que hay mucha crítica, fundamentalmente por ahí quizá de atención de guardia o de tiempos de espera en consultorio, pero es la crítica nada más en redes sociales y por ahí no queda plasmada en el hospital. Entonces uno no puede accionar sobre una crítica en redes. Lo que implementamos esta semana fue poner el libro de quejas en la guardia. Lo que pedimos al que tenga algún inconveniente, primero que escriba la queja de lo que sucedió, porque después por ahí dice la guardia es un desastre, y por ahí es una situación puntual y uno no puede caer sobre toda la guardia. Es que haga la queja, ponga el número de teléfono. Nosotros estamos recibiendo a toda la gente que ha tenido problemas y la recibimos todos los días en la dirección. ¿Cómo ves el tema? Bueno, en algún momento se planteó hace ya varios meses el tema del SAME, cuestión que al final no se concretó. ¿Cómo ves esa situación y la emergencia en la calle? El SAME creo yo que fue una puesta en escena como tantas otras de Cambiemos. Se hizo la foto pero nunca se implementó, nunca se bajó plata, nunca se coordinó con ningún sector. Por ende el SAME fue la foto y nada más. Nosotros tenemos otro déficit crítico ahí en lo que es choferes, tenemos un chofer para todo el hospital, es otra de las cosas que estamos gestionando. Ahí más allá de las quejas que vos decías, hay un problema que es anterior, por supuesto, el tema de que haya, por ejemplo, personal municipal manejando. Seguro, inclusive tenemos enfermeros con carnet profesional que están paliando la situación. Esto es una situación que se ve venir de hace más o menos 4 años atrás, que ya se sabía que los choferes iban a jubilar. Bueno, no se gestionaron los nombramientos y al día de hoy es que tenemos un solo chofer y en condiciones de jubilar. No se jubila por una cuestión que es muy funcional al hospital. ¿Ve complejo ese tema, la resolución de ese tema, o pensás que se puede resolver Mira, nosotros aprovechamos esta emergencia sanitaria del coronavirus e incluimos dentro del requerimiento de enfermeros y médicos requerimiento de chofer. Porque si uno ve la operatividad, uno va a necesitar más choferes por, digamos, los domicilios, los traslados, vamos a necesitar más limpieza, que también lo incluimos, y vamos a necesitar más administrativo para el triaje. Así que esperemos que nos den la respuesta y con eso vamos a andar bien. ¿Cómo avisorás el futuro? ¿Vos tenés un futuro político? De momento no, un momento de gestión y militancia, digamos. Yo primero, antes de la dirección, de la militancia. ¿Sos criticado de saber? Entre los colegas, o vos pensás así en términos generales de tu vida de relación, ¿son más críticos de tu militancia política o hay una aceptación? Porque por lo menos que yo me he enterado, no. Tengo una excelente relación con los colegas que uno tiene trato diario. Hay colegas que por ahí por especialidad o porque no trabajan en lo público, que yo es lo único que hago, no tengo relación. ¿Te gusta? ¿Te gusta la militancia? ¿Te gusta? Me encanta. La militancia, creo que tenemos un lindo grupo de militancia, un par de compañeros que hace años venimos trabajando. Diego quizás es el referente que tenemos en nuestra agrupación. Tenemos una agrupación de salud que se llama Ramón Carrillo, con un par de médicos, incluido el doctor Adriano Badín, un par de enfermeros. Ustedes hicieron un trabajo bastante silencioso, ¿no? Es decir, hicieron
territorio, anduvieron por las calles, por los barrios. Bueno, ayer mismo, en las últimas horas, también estuvieron. Sí, el día de ayer que hicimos la jornada de dengue es una continuación de lo que hicimos quizá el año pasado durante todo el año. El año pasado arrancamos más o menos por marzo, haciendo la jornada de salud. La idea nuestra era ir barrio por barrio, casa por casa, para ver cuál era la problemática en salud y los problemas más frecuentes que necesitaban resolución y que quizá no estaban teniendo una respuesta por parte del Estado municipal. Hicimos un análisis de situación bastante grande, creo que vimos más de 600 personas y bueno, tenemos la estadística guardada y todo para seguir trabajando en eso. Para finalizar, Papo, un mensaje a Saladilla en este momento donde uno hasta duda en saludarse, algunos se tocan con el codo, otros con los pies, es decir, que lo habían cambiado cosas que uno las tenía como normal, era el mismo tema de tocarse la cara, que no se la puede tocar 150 veces por día. ¿Qué recomendación haces en esta situación? Primero tranquilidad, hay que bajar un cambio creo yo con esto del coronavirus, incluir también el dengue, que quizá el coronavirus está tapando un montón de enfermedades que siguen estando por debajo. Tener presente eso, que es un virus que por ahí se contagia mucho, que todavía no está circulando, pero que es un virus que no tiene una mortalidad alta. Hay que extremar las medidas, evitar el contacto interpersonal, eso sí, porque lo recomienda el Ministerio, todo lo que sea contacto de besos, estreche de mano, eso está bien, hay que seguir la misma línea. El mate, que quizás es lo que más nos dolería a los argentinos, de última un mate individual, pero hay que extremar las medidas, por lo menos hasta este mes que hay que ver cómo se desarrolla la situación. Gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. El intendente José Luis Salomón hoy hizo varias declaraciones que tienen que ver con las últimas medidas adoptadas y otras que podrían llegar. Hizo alusión a la suspensión de las clases, a la suspensión en la mayoría de los estamentos municipales, y tratar de convocarnos, lo que significa para él estas medidas excepcionales. También esto está vinculado al desarrollo de la actividad municipal. Entre todas las cuestiones que planteó el intendente fue también la postergación de la licitación de la planta de líquidos locales que se hará el mes que viene, y también a otra obra que se inició precisamente por estas horas, que es la obra de asfalto en la zona del Centro Universitario Regional de Saladillo, el CURS. Allí comenzaron las tareas de la empresa Bruno Construcciones, que permitirán asfaltar toda la zona circundante del CURS. Y también, entre todas las cuestiones abordadas que están vinculadas a la situación planteada a nivel general, a nivel nacional y a nivel provincial, hoy se realizó la firma de un convenio por las paritarias. En nombre del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Luis Cavalieri, Fabián Nievas y otros dirigentes de UPCN, se acordó un aumento aproximado del 50% en lo que son los sueldos básicos. Así habrá un aumento de 6.000 pesos a los básicos a los básicos menores pagaderos en 3 cuotas, que serán en mayo, en julio y en septiembre. Salomón reafirmó la importancia del aumento del salario básico de los trabajadores municipales. En este sentido, los próximos meses van a ser duros, adelantó también Ramundo, el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Saladillo, teniendo que ver la situación planteada por la pandemia de coronavirus en cuanto al reparto de la coparticipación. En este caso, la coparticipación provincial y la posibilidad, ya que de ello el del 100% de la coparticipación se dedica o se estima o va a los sueldos municipales, aclaró Ramundo que habrá que analizar bien en profundidad cómo se desarrollan las situaciones y los acontecimientos en los próximos meses. Van a ser meses duros, todo también relacionado con lo que hablamos o abordamos en la mayor parte de esta síntesis de la semana, que tiene que ver con el coronavirus. Se aguardan en las próximas horas más medidas, por eso los acontecimientos son muy rápidos, muy dinámicos, y cualquier cuestión, cualquier cosa que se pueda decir en este momento, en 10 minutos, 15 minutos, un día o 2 días puede quedar desactualizado. Seguramente nosotros vamos a seguir informando durante el transcurso de esta semana hasta la próxima síntesis de la semana, pero tenemos que decir que una semana atípica como esta que vivimos
la mayoría de nosotros, el 99%, nunca jamás la vivió. Así que nos aguardan horas de expectativa. Ojalá la responsabilidad, el equilibrio de todos nosotros permita que esto no se propague. ¿Va a ser muy difícil? Sí, va a ser muy difícil. Unas semanas complicadas por delante, sí, semanas complicadas. De nuestra responsabilidad y nuestro equilibrio depende mucho. De las actitudes de los gobiernos en sus diversos estamentos depende otro tanto. Pero si no trabajamos en conjunto, si estamos buscando profundizar esa grieta, haciendo comentarios desafortunados, criticando desaforadamente, sin sentido, sin equilibrio y sin fundamento, no será ese el camino más adecuado. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana con la síntesis de la semana, con estas notas editoriales y otros reportajes que todavía no podemos adelantar. Será hasta la próxima.